Vale, gracias por la pregunta. Me parece una pregunta muy importante y muy pertinente. El otro aparece porque yo tengo tendencia a la sumisión, tengo tendencia a complacer, tengo tendencia a agradar, tengo tendencia a negarme a mí misma para gustar. Entonces aparece una persona que abusa de mí porque yo no me respeto y digamos que me está dando una oportunidad de que yo poquito a poquito vaya aprendiendo a ser asertiva, vaya aprendiendo a decir que no, vaya poniendo límites. Entonces yo en la forma le pongo límites, le digo que no, me hago respetar, le digo que no me invada, le digo que me está molestando. Aprendo a vivir en coherencia, porque eso está ocurriendo porque yo no soy coherente, porque yo me callo y porque me doblego. Entonces, esa persona me está dando una oportunidad de aprender a ser coherente, me está dando una oportunidad de aprender a amarme. Esa persona me está dando una oportunidad de aprender a amarme, me está dando una oportunidad de quererme. Entonces yo en la forma a esa persona le pongo límites, pero en el fondo la amo. O sea, yo puedo ver su inocencia, puedo ver que no lo sabe hacer mejor, que es un ser mucho más básico, que hace lo que puede. Entonces yo a esa persona en la forma le freno y le digo, por aquí no, lo paro, le pongo límites, pero en mi mente no le guardo rencor, lo perdono, lo abrazo y lo amo por gracias por mostrarme que no soy asertiva, gracias por mostrarme que no me respeto, gracias por mostrarme que digo sí cuando pienso que no, gracias por mostrarme mis incoherencias. Entonces tú en la forma le pones límites y en tu mente le agradeces. Gracias por aparecer, por ser el maestro que necesito para evolucionar, porque gracias a ti estoy evolucionando. ¿Se entiende esto? San Agustín decía, ama y haz lo que quieres. Entonces tú en tu mente le agradeces. En tu mente, no se lo dices a él, claro, no le dices, oye, gracias por venir a ser mi maestro, no, porque él no lo va a entender, porque él está en otra onda. Tú en la forma le dices, oye, por favor no me invadas, respétame, no, por aquí no es, así no, yo no quiero trabajar contigo, en lo que le tengas que decir, en la forma le dices lo que le tengas que decir, pero tú en tu mente, en tu corazón, agradeces esa experiencia, abrazas esa experiencia porque sabes que es un maestro y sabes que está viniendo a enseñarte a ser más asertiva y que está viniendo a sanarte. Tengo que volver a explicártelo porque lo has entendido muy bien, pero básicamente en las bienaventuranzas pone, en las dos últimas pone que es un síntoma de tu madurez espiritual, que estés viviendo rechazos o que la gente se proyecte en ti o que conspiren contra ti, porque tienes la madurez suficiente como para poder abrazar esos escenarios y como para poder vivirlos desde la neutralidad. Y si te fijas, mira cómo fue la vida de Jesús. En la lección 1 nos cuenta que fue desafiado por esos acontecimientos en los que Jesús, si hubiéramos observado su vida con ojos mundanos, hubiéramos dicho, vaya puto fracaso de vida, ¿no? ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces yo te entiendo muy bien, querida, te entiendo, te escucho y te lo agradezco, me llega muchísimo porque a mí me pasó lo mismo. Yo he vivido muchísimos rechazos, yo siempre me esforzaba por caer bien, me esforzaba por encajar, lo daba todo en las amistades, me entregaba al máximo y siempre me acababan puteando, me acababan rechazando. Incluso ya en la época de siendo coach, le di trabajo a mis amigos, los subía conmigo al escenario y aún así me criticaban a mis espaldas, o sea, era como que se me repetía en la vida, ¿no? Y me sirvió mucho leer las bienaventuranzas para entender que bienaventurados aquellos que son rechazados porque tienen la suficiente madurez espiritual como para trascender esos escenarios y porque pueden abrazar eso y porque pueden amar eso. Pero las bienaventuranzas son muy largas y dan para, las veremos, yo pensaba en la siguiente clase, pensaba hablar de la lección 1 y haceros unas preguntas al respecto para ver si estaba integrada. Y en la, bueno, claro, es que en la siguiente pensaba hablar de las bienaventuranzas, pero vamos a ver si podemos ir metiéndolas. Pero en resumen, no las voy a colgar todavía porque creo que merece la pena explicarlas antes de colgarlas. No obstante, si tienes mucho interés, hay un vídeo en internet que hablo de ellas, que os lo voy a poner en, sí os lo voy a poner en el Classroom, ¿vale? Ahora cuando acabe os pongo el vídeo de las bienaventuranzas. Entonces, básicamente, lo bonito de las bienaventuranzas es que te dicen que todo eso que tú pensabas que te estaba pasando que es malo, que te estaba pasando que te traicionasen, que conspirasen contra ti, que tal, que simplemente implica que estás lo espiritualmente, lo suficientemente avanzada como para cruzar ese escenario porque vivirlo te va a hacer más libre. Porque todos los seres humanos vivimos muy condicionados por las opiniones de los demás, por el miedo al rechazo. Cuando somos rechazados,
cuando somos traicionados, eso nos hace más libres, porque perdemos esos condicionamientos. Luego ya no tenemos tantas conductas adaptativas, sino que tenemos conductas más desde la libertad. ¿Se entiende esto, Náyade? Sí. Vamos a hablar para empezar, del tema de las relaciones. Digamos que en todos nosotros hay una tendencia a conformarnos. Hay una tendencia, no nos sentimos dignos a pesar de que somos seres ilimitados, no nos identificamos con esa inmensidad, no nos identificamos con nuestra grandeza, no nos identificamos con nuestra magia. Entonces tenemos miedo a la soledad, tenemos miedo a que no aparezca algo mejor, tenemos miedo a no conseguir una pareja acorde a mis necesidades o afín a mí. Y entonces todos tendemos a más vale pájaro en mano que ciento volando, ¿no? Y a pesar de ser almas evolucionadas, a pesar de ser almas conscientes de la capacidad de crear con nuestros pensamientos, a pesar de ser almas iniciando un proceso de rendición, almas despiertas, almas potentes, almas empezando a vibrar en el amor, a pesar de eso, tenemos ese miedo dentro de que no haya alguien para mí, de quedarme solo, de no encontrar una pareja, que nos metemos en relaciones desde el conformismo. Nos conformamos con personas que no nos llenan y nos autoengañamos y nos contamos que voy a estar bien, incluso a veces elegimos gente más básica, gente más simple, porque pensamos que de esa manera ellos nos van a admirar, entonces como nos admiran, o gente más fea, y pensamos, bueno, de esta manera no me va a dejar, no me va a abandonar, ¿no? Porque esta persona puede estar muy orgullosa de estar conmigo, esta persona no me va a abandonar, y elegimos con la cabeza, basándonos en variables racionales, pero no escuchamos nuestro corazón, ¿no? Nos da mucho miedo escuchar el corazón, entonces tendemos a conformarnos y allí donde vemos una oportunidad nos agarramos y nos soltamos, cuando en realidad, si nos escuchamos en el fondo de nuestro ser, nosotros sabemos que ahí no es, ¿no? Esto nos genera muchas experiencias de desamor. Esto nos genera pues que la otra persona nos trate mal. Supongo que todos intuís por qué, porque de alguna manera en realidad no le estamos amando, ¿no? Porque nos estamos conformando. Puede ser una persona en la que queremos mucho, pero no la admiramos porque como hay un punto de conformismo, entonces en el fondo esa persona, como todas las mentes están unidas, porque en realidad no estamos separados, esa persona en el fondo percibe esa disparidad, percibe que tú no estás en plenitud, percibe que te estás conformando. Entonces reacciona a eso, ¿no? Y es cuando te habla mal, es cuando te empieza a maltratar, o es cuando te traiciona, o es cuando te contesta de malas maneras, o te falta el respeto, porque nosotros nos estamos faltando el respeto cuando aceptamos una de esas relaciones, cuando aceptamos una de esas relaciones en la que en realidad no estamos en plenitud, sino que estamos desde el conformismo, ¿no? Yo hablaba con un chico esta semana que está trabajando en una obra. Es un chico brasileño, pero que está viviendo en España y, bueno, en su país estudió en la universidad, es un chico culto, pero no tiene la documentación, entonces está trabajando en lo que puede, está trabajando en una obra, trabaja muchas horas, trabaja muy duro. Y yo le decía, ¿pero por qué aceptas esas condiciones, no? Y me decía él, bueno, es que es lo que hay, es que tengo que ser realista, ¿no? Y yo le decía, no, o sea, es todo un constructo mental. Tú tienes que decir no a ese tipo de trabajos para poder manifestar la abundancia, para poder manifestar el dinero, ¿no? No puedes quedarte aceptando algo que no te llena, donde te explotan, donde te pagan poco. No, es que soy brasileño, es que no tengo papeles, es que no puedo elegir. Bueno, todo eso son creencias limitantes, ¿no? Si yo creo que no tengo los papeles, no puedo elegir, genero una realidad en la que efectivamente no puedo elegir, ¿no? Pero si yo pienso, sí, yo puedo elegir, puedo encontrar un trabajo de traductor del español al portugués, por ejemplo, o X. Todo depende del prisma desde el que se mire, ¿no? Entonces él acepta ese tipo de trabajos porque tiene la creencia de que no puede aspirar a algo más, ¿no? Entonces yo recordé cuando yo era más joven y yo aceptaba trabajos que no me llenaban, aceptaba trabajos en los que realmente no era feliz, porque en los que trabajaba un horario muy largo, de lunes a viernes, en los que casi no tenía tiempo libre,
y los aceptaba porque realmente pensaba que no tenía otra alternativa, ¿no? Y recuerdo los miedos que tuve que transitar, supongo que muchos de vosotros habéis pasado ese proceso, ¿no? Los miedos que hay que transitar cuando uno se hace libre, cuando uno deja un trabajo estructurado con horarios de oficina y da el salto a hacer lo que tiene en su corazón, todos los miedos que se atraviesan y cómo me ofrecían, porque claro, tú estás creando desde el miedo, me ofrecían trabajos para volver a las multinacionales farmacéuticas, trabajos en marketing, trabajos en ventas, y lo que para mí era muy difícil decir que no, pero cómo me enfrenté a todos esos miedos y al final llega un momento que manifiestas la abundancia. Pasé mis etapas de escasez, pasé mis etapas de no tener dinero, vale. Pero llega un momento que cuando a base de enfrentarte al miedo y decir no a lo que no quieres, manifiestas lo que realmente quieres, aunque tengas que pasar etapas y tengas que pasar fases y tengas que atravesar escenarios que te dan miedo, ¿no? Pues con las relaciones es un poco lo mismo, pero tenemos un miedo mucho más profundo y entonces, en vez de decir no a lo que no quiero y decir no acepto ese trabajo que me están... cerrar los micros, porfa, que me están diciendo que hay micros abiertos y que hay eco. En lugar de... Con las relaciones es lo mismo, ¿no? En el trabajo tú tienes muy claro que no puedes aceptar un trabajo donde trabajes un montón de horas, te exploten y el jefe te trate mal. Yo creo que todos ya más o menos vamos llegando al punto de que esto no es aceptable, decimos que no y empezamos a manifestar cosas mejores, aunque nos dé miedo, ¿no? Pero con las relaciones es más difícil porque tenemos una adicción a las migajas de afecto, al poco cariño que obtenemos de esas personas de las que estamos enganchados emocionalmente, pero que en el fondo de nuestro corazón sabemos que ahí no es, ¿no? Entonces yo esta semana hablaba con chicas y una me decía, no, pero si es que me trata mal, pero no sé cómo dejarlo, incluso me pone los cuernos, tal, o diferentes casos de diferentes personas de, no, es que he empezado una relación y ya llevo poco tiempo, pero ya he visto patrones disfuncionales, ya he visto que me falta el respeto, ya he visto que no funciona, bueno, pues sal de ahí, ¿no? Y la dificultad que tenemos para salir de ahí, porque tenemos como si dijéramos una adicción, un enganche. Nosotros segregamos endorfinas cuando hablamos con esa persona, entonces nos volvemos adictos a la química del cerebro. Y aunque nuestro corazón sabe que ahí no es, porque en el fondo de nuestro ser lo sabemos, no escuchamos el corazón y escuchamos a la mente y la mente te dice, bueno, agarra esto hasta que no aparezca nada mejor, más vale pájaro en mano, quédate aquí. La mente siempre nos invita al conformismo, la mente siempre está en modo supervivencia, la mente siempre quiere, digamos que la opción con menos riesgo, pero que siempre la opción que tiene menos riesgo, el que no arriesga no gana, siempre es la opción más temerosa. La mente siempre nos dice, y todos tenemos la mente dual dividida, todos tenemos esa dicotomía entre lo que el corazón quiere y lo que quiere la mente, ¿no? Y para vencer esa adicción a quedarnos con personas que no nos llenan, y no ya solamente en el plano de novios, en el plano o de pareja, también en el plano de amistades. Hay mucha gente que me cuenta, no, pero es que yo en realidad con mis amigos ya no me siento cómodo, pero son mis amigos de toda la vida y me da miedo soltarlos porque no conozco más gente. Y mientras nosotros tenemos un espacio energético, un espacio vibracional, y si lo tenemos ocupado con relaciones de baja vibración, están ocupando el espacio, no manifestamos el pleno. Es como lo del trabajo. Si sigo trabajando en un trabajo con unas condiciones mediocres en las que me explotan y el jefe me trata mal, nunca voy a manifestar abundancia porque estoy vibrando en el miedo, estoy vibrando en la escasez. Entonces tengo que salir de ahí, enfrentarme a los miedos para manifestar más alto, ¿vale? Pues con las relaciones es exactamente lo mismo. Tengo que soltar lo viejo para poder manifestar lo nuevo. Tengo que escucharme, ser muy consciente, estoy escuchando la mente, estoy en relaciones donde no me siento plena, no estoy alineada con mi corazón, esta no es la relación del plan divino, esta no es la relación que Dios quiere para mí, esta está creada desde el ego, y ser muy honestos y salir de ahí. Y me dice la gente, ya, pero ¿cómo salgo? Porque claro, en el fondo todos sabemos que tenemos que salir de ahí, pero hay que enfrentarse al miedo, ¿no? Entonces, hay dos recetas. Una es la fuerza de voluntad.
Para salir de ahí tenemos que echarle agallas como si estuviéramos dejando de fumar, porque es una adicción. La química del cerebro está adicta a esa persona, a las migajas de afecto, pero somos conscientes de que no nos conviene. Entonces tenemos que salir de ahí a base de fuerza de voluntad, como si estuviéramos dejando de fumar, borrar el número o no llamarlo, contenernos de no llamarlo, contenerlos de no contactarlo, de no estar contactando a esas personas que no nos hacen bien, ¿no? Y aparte también por amor a ellos, porque nosotros a ellos tampoco les estamos amando. Por eso ellos nos tratan mal, porque nuestra relación con ellos no es amorosa, no es sana, ¿no? Entonces tenemos que contenernos, trata como un alcohólico no se puede acercar a la botella, ¿no? Pues nosotros no nos podemos acercar a la persona. Y luego ese miedo que nos da, ese miedo a la soledad, ese desazón, ese sentimiento de fracaso, de vacío, de frustración, todos esos pensamientos de es que me estoy haciendo mayor, es que siempre estoy solo, es que a otras personas no les pasa, es que pues pararnos a sentir todo eso y permitirnos el sentir. Quedarnos en casa sintiéndolo, incluso exagerar, ¿no? Quedarnos en casa, no, es que no me quiere nadie, y quedarte en casa sintiéndolo, respirándolo, encerrarte, cruzar ese miedo, sentirlo profundamente. Yo me acuerdo cuando yo atravesaba el miedo al dinero, que yo incluso había días que lloraba del miedo que tenía a la escasez, ¿no? Cerramos el micro, por favor, que hay micros haciendo eco. Entonces es lo mismo, es pararnos a sentir ese miedo, porque ¿qué hacemos? Nos ponemos a llamar gente, nos ponemos parches, nos metemos en el Tinder, nos ponemos a ligar y en realidad estamos poniendo parches a un miedo profundo que necesita ser sanado y que necesita ser sentido. Llamamos al follamigo, entonces no avanzamos, no evolucionamos, necesitamos sentir todo eso, sentirlo profundamente para poder trascenderlo. Necesitamos enfrentarnos a ello y quedarnos con ello sintiéndolo, ¿no? Y otra cosa que ocurre mucho, que nos comparamos, ¿no? A mí me dice la gente, pero es que fulanito lo ha dejado con menganita y enseguida encontró otra relación y está súper bien y deja una y coge otra y yo, sin embargo, llevo no sé cuántos años solo y a mí no me funciona ninguna relación. Bueno, no podemos compararnos porque nosotros, o sea, cada alma está experimentando cosas lo que necesita para su evolución. Pero hay almas que son mucho más básicas, que llevan muchas menos vidas en este plano y probablemente cuando nosotros llevábamos muchas menos vidas también manifestábamos relaciones con más facilidad, porque la vida no te da más de con lo que puedes y probablemente manifestábamos relaciones mucho más satisfactorias. ¿Por qué la vida nos está confrontando con tantos problemas en las relaciones? ¿Por qué la vida nos aprieta y nos pone tantos problemas? ¿Por qué tengo tanta dificultad para manifestar? ¿O por qué cuando lo manifiesto me llevo tan mal? Porque digamos que ya somos almas con un grado de evolución suficiente como para reconectarnos con la fuente, como para reconectarnos con Dios, como para expresar el amor con mayúsculas, como para reconectarnos con el Creador que nos creó con una finalidad, que fuéramos una extensión del amor. Entonces, como ya podemos ser una extensión del amor en mayúsculas, ya tenemos que trascender el amor limitado al campo de la pareja, ¿no? Hay gente que solo puede amar si es su hijo, hay gente que aprenden a amar a través de sus hijos y solo aman a sus hijos. Nosotros ya no estamos ahí. Nosotros estamos con un despertar espiritual, estamos ya como expandiendo nuestra capacidad de amar y ya podemos amar a más seres, ya podemos amar con mayúsculas, ya no necesitamos ese especialismo de no, mi hijo, no, mi pareja. Y al mismo tiempo, esos miedos que tenemos inconscientes a la soledad, a esa tendencia al conformismo, que la tiene todo el mundo, pero la vida nos está diciendo, ya estáis en un estado evolutivo que toca sanar eso. Otras almas lo tienen, pero como no necesitan todavía sanarlo porque están sanando otras cosas, están en un proceso más precoz, no se enfrentan a esas dificultades. Por eso no tiene sentido que te compares, no tiene ningún sentido que te compares, lo único que puedes hacer es sanar tus miedos, porque tú en esta vida, en tu estado evolutivo, los escenarios que te está poniendo la vida son estos. Y te está diciendo, no puedes seguir relacionándote desde el conformismo, no puedes seguir relacionándote desde la dependencia emocional. Estás repitiendo patrones.
Tienes que salir de ahí y tienes que, ese miedo, esa tendencia compulsiva, esa adicción, esa tendencia a enganchar a alguien por el miedo a enfrentar la soledad, hay que sanarla, hay que respirarla, porque ya puedes. Y además, ya puedes abrirte a amar con mayúsculas, a amar sin condiciones, a amar a todos. No, tú no necesitas ya que alguien sea tuyo para amarlo. No necesitas, entonces puedes dar ese salto cuántico hacia un amor más grandioso. Estás en otro proceso. Entonces tú puedes amar sin condiciones, tú puedes amar un rato a alguien sin apego y no volver a ver a esa persona o verla dentro de 2 semanas. Tú no necesitas que sea tu hijo y que lleve tu apellido para poder amarlo, ¿no? Que muchos de vosotros tenéis hijos y por supuesto que está perfecto tener hijos, entenderme. Lo que quiero decir, lo que no está perfecto es conformarse en relaciones con personas con las que sabemos que ya no tenemos nada que hacer, que no estamos escuchando a nuestro corazón y que además no nos están tratando bien. Están tratando bien. Conformarnos ahí siempre nos lleva a generar más sufrimiento y más dolor. Entonces, yo lo que os quería proponer, los que estéis resonando con esto que estoy diciendo ahora, que no tiene por qué resonar con todos, pero os quería proponer que nos ayudemos unos a otros. Entonces, los que queráis, me mandáis un email y yo os voy a poner en contacto a 2 para que os deis los teléfonos y entonces os apoyéis en, mira, es que yo no quiero llamarlo, pero me entra angustia y entonces lo llamo y caigo. Bueno, pues cuando te vaya a pasar eso, llamas a tu compañero, al compañero de curso que se va a convertir en tu amigo, los que queráis, ¿eh? Me decís, las personas que queráis, me mandáis un email y os pongo juntos en parejas para que os llaméis y para que os acompañéis y para que os ayudéis a superar esa tendencia. También, si la tendencia es, por ejemplo, que tenéis mucha tendencia a postergar, a procrastinar, ¿no? Que no hacéis, pues, tal vez que, mira, tengo un comportamiento adictivo de procrastinación, pues te buscamos una pareja que te ayude para que puedas hablar. Entonces el otro está de apoyo para que cuando veas que, oye, es que voy a volver a procrastinar o es que voy a volver a llamar a esta persona que no la quiero llamar o es que no soy capaz de salir de esta relación, para que el otro te ayude y te diga, venga, que tú puedes, no estás solo, estoy aquí, estoy contigo, o llámame a mí cuando vayas a llamarlo a él, y viceversa. Que nos ayudemos mutuamente, creo que puede ser muy bonito, muy enriquecedor. Somos personas que estamos ya estudiando La Vía del Corazón, que es el primer libro de la Vía de la Maestría, personas con un despertar espiritual, personas evolucionadas, entonces podemos compartir de corazón, podemos apoyarnos unos a otros y me gustaría que hiciéramos parejas y que nos apoyáramos en este ejercicio de autocontención, ¿no? De fuerza de voluntad, a potenciar la fuerza de voluntad y la autocontención unos de otros. Nos sentimos solos, sentimos que no podemos, sentimos que nadie me entiende, es normal porque cuando tú vas evolucionando espiritualmente, muchas personas de tu entorno no te sientes solo, entonces sí me gustaría que tengamos un amigo que sea alguien del curso con el que podamos acompañarnos y con el que podamos intimar y con el que podamos establecer una relación, lo que se llama en un curso de milagros una relación santa, una relación basada sin máscaras, basada en la igualdad, porque si no hay igualdad no hay amor, y basada en la verdad, ¿no? Y que podamos desnudarnos y mostrar nuestras carencias a lo tengo. Y es súper chungo, cruzar eso es súper difícil porque es un miedo muy terrible y hay que sentirlo. Y ya te digo que, bueno, por un lado, que la vida te está poniendo a cruzar eso, que yo creo que es uno de los miedos más profundos que tenemos, porque si pensamos en la supervivencia, cuando éramos puramente animales o cuando vivíamos en las cavernas, si te expulsaban de la manada, si te expulsaban del grupo, si no pertenecías, automáticamente eso era la muerte. Tú sabes que al lobo viejo de la manada lo expulsan del grupo y lo dejan morir. Entonces es algo que para nosotros es tan instintivo, primario, que sentimos que afecta nuestra supervivencia. Cuando no estamos con la manada, cuando nos expulsan de la manada, nos sentimos amenazados a nivel de la muerte. Sentimos que me muero. Entonces es un miedo súper profundo. Pero tu corazón sabe que lo tienes que cruzar, lo tienes que transitar, lo tienes que vencer.
lo tienes que superar. Entonces yo lo que te puedo, parte de la teoría, que es lo que estamos hablando, que te digo que respires el miedo, que te quedes en casa a sentirlo, que te enfrentes a él, porque no lo vas a solucionar con un perfil de Tinder, no, que te enfrentes a él, que lo respires, pero sí creo que nos puede ayudar otra persona que esté en la misma situación. Entonces, los que queráis, mandarme un correo electrónico, mandarme un mail y os pongo en contacto de 2 en 2 para que os ayudéis y os llaméis y os apoyéis cuando os entre esa angustia de querer llamarla a ella. Que te entiendo, que me vino muy fuerte esta semana porque hice 3 o 4 sesiones, estoy volviendo a hacer unas pocas sesiones y me vino todo el mundo con lo mismo. Y esto, por supuesto, es algo que también resuena conmigo, porque yo también en la vida me he visto en muchas situaciones de tener que contenerme, de querer llamar cuando sé que en esa persona no hay nada y tener esa lucha, ¿no? Y sentí que tenía que poner un espacio en la clase para hablar de este tema porque era una necesidad del grupo. Siento mucho, Javi, que estés cruzando eso, pero creo que es necesario en la evolución de un ser humano, es un aprendizaje muy profundo, muy potente, pero que es súper necesario para que puedas aprender a ser libre. Vale. Volvemos a lo mismo, nosotros somos almas evolucionadas, estamos ya iniciando un proceso de rendición, entonces vivimos pruebas más duras que otras personas. Entonces tú tenías el miedo a no ser la elegida, siempre tenías ese miedo, esos celos, esas inseguridades de no voy a ser la mujer elegida. Entonces, efectivamente, él te dice, no, yo elijo a mi hija, prefiero a mi hija que a ti. Entonces, creaste una situación en la que poder cruzar ese miedo, ¿no? Efectivamente, no has sido la elegida, han elegido a otra mujer antes que a ti, pero no pasa nada. Gracias a eso probablemente has sanado ese miedo y probablemente ahora seas mucho menos celosa. O sea, es una experiencia. Y luego, otra cosa, todos tenemos miedo de que nos critiquen, todos queremos gustar y queremos que la gente hable bien de nosotros, ¿no? Pero creamos escenarios donde nos critican y donde nos ponen verdes y donde nos vilipendian, y eso también nos hace crecer porque nos vuelve más libres, porque estamos menos pendientes de lo que opinen los demás. Como tenemos todavía mucho miedo a lo que opinen los demás, porque queremos pertenecer, queremos ser aceptados, volvemos al miedo primario de pertenecer a la manada. Si me expulsan de la manada me muero, ¿no? Entonces me importa lo que piensen de mí, y como todavía vivo condicionada por ese miedo, la vida me presenta escenarios donde la gente me critica, en este caso su exmujer, y recordamos una vez más que no hay nadie fuera, que todo nos lo estamos haciendo nosotros a nosotros mismos y que todo es lo que necesitamos para evolucionar. Entonces él eligió a otra mujer porque tú necesitabas no ser la elegida para superar ciertas inseguridades, y ella te puso a parir, te criticó y te juzgó porque tú tenías ese miedo a ser juzgada y a ser criticada, y entonces digamos que has atravesado muchos condicionamientos y esta experiencia te hace más libre. Ahora, yo lo que haría con eso es un proceso de perdón. En la lección 3, o sea, dentro de 2 meses, vamos a ver, es una lección entera del perdón y vamos a trabajar con el perdón. Pero básicamente, y tú identificas la adicción de querer llamarlo, querer estar con él, porque eso ahí sí te empiezas a denigrar a ti misma, porque eso hay que decirle muy claro al universo. Universo, no acepto esto para poder manifestar algo guay, para poder manifestar algo decente, para poder manifestar. Es muy importante que subamos nuestros estándares. Si aceptamos, cada vez que tú aceptabas que él viniera a follar contigo, ¿no? O tal, cada vez que tú aceptabas eso, le estabas diciendo al universo, me conformo con medias tintas, me conformo, la famosa comida de perro, ¿no? Entonces, es muy importante que subamos nuestros estándares. Entonces, a ver si vamos unos a otros y vamos a hacer un grupo de apoyo para subir nuestros estándares, para apoyarnos unos a otros y por el teléfono, los que queráis, precisamente eso, ¿no? Cuando tenga la tentación de ir a decirle que sí, o cuando tenga la tentación de ir a llamarle, apoyarme en alguien para no hacerlo. Porque eso es para poder manifestar la abundancia relacional, tienes que cruzar ese miedo y tienes que decir no a eso. Es muy importante que salgas de ahí, ¿vale?
Vale. Volvemos a lo mismo. Nosotros somos almas evolucionadas, estamos ya iniciando un proceso de rendición, entonces vivimos pruebas más duras que otras personas. Entonces tú tenías el miedo a no ser la elegida, siempre tenías ese miedo, esos celos, esas inseguridades de no voy a ser la mujer elegida. Entonces efectivamente él te dice, no, yo elijo a mi hija, prefiero a mi hija que a ti. Entonces creaste una situación en la que poder cruzar ese miedo, ¿no? Efectivamente no has sido la elegida, han elegido a otra mujer antes que a ti, pero no pasa nada. Gracias a eso probablemente has sanado ese miedo y probablemente ahora seas mucho menos celosa. O sea, es una experiencia. Y luego otra cosa, todos tenemos miedo de que nos critiquen, todos queremos gustar y queremos que la gente hable bien de nosotros, ¿no? Pero creamos escenarios donde nos critican y donde nos ponen verdes y donde nos vilipendian, y eso también nos hace crecer porque nos vuelve más libres, porque estamos menos pendientes de lo que opinen los demás. Como tenemos todavía mucho miedo a lo que opinen los demás, porque queremos pertenecer, queremos ser aceptados, volvemos al miedo primario de pertenecer a la manada. Si me expulsan de la manada me muero, ¿no? Entonces me importa lo que piensen de mí, y como todavía vivo condicionada por ese miedo, la vida me presenta escenarios donde la gente me critica, en este caso su exmujer, y recordamos una vez más que no hay nadie fuera, que todo nos lo estamos haciendo nosotros a nosotros mismos y que todo es lo que necesitamos para evolucionar. Entonces él eligió a otra mujer porque tú necesitabas no ser la elegida para superar ciertas inseguridades, y ella te puso a parir, te criticó y te juzgó porque tú tenías ese miedo a ser juzgada y a ser criticada, y entonces digamos que has atravesado muchos condicionamientos y esta experiencia te hace más libre. Ahora, yo lo que haría con eso es un proceso de perdón. En la lección 3, o sea, dentro de 2 meses, vamos a ver, es una lección entera del perdón y vamos a trabajar con el perdón. Pero básicamente, y tú identificas la adicción de querer llamarlo, querer estar con él, porque eso ahí sí te empiezas a denigrar a ti misma, porque eso hay que decirle muy claro al universo. Universo, no acepto esto para poder manifestar algo guay, para poder manifestar algo decente, para poder manifestar. Es muy importante que subamos nuestros estándares. Si aceptamos, cada vez que tú aceptabas que él viniera a follar contigo, ¿no? O tal, cada vez que tú aceptabas eso, le estabas diciendo al universo, me conformo con medias tintas, me conformo, la famosa comida de perro, ¿no? Entonces, es muy importante que subamos nuestros estándares. Entonces, a ver si vamos unos a otros y vamos a hacer un grupo de apoyo para subir nuestros estándares, para apoyarnos unos a otros y por el teléfono, los que queráis, precisamente eso, ¿no? Cuando tenga la tentación de ir a decirle que sí o cuando tenga la tentación de ir a llamarle, apoyarme en alguien para no hacerlo. Porque eso es para poder manifestar la abundancia relacional, tienes que cruzar ese miedo y tienes que decir no a eso. Es muy importante que salgas de ahí, ¿vale? Vale, entonces nos dice en el texto, entonces no tendrás que defender percepciones erróneas, nada perturbará tu paz y sonreirás. Ya no te verás más en la necesidad de defender percepciones con las cuales te has identificado en el error. ¿A qué se refiere con percepciones erróneas? Me gusta mucho como lo dices. Yo iría un poco más allá, porque esa gente que se creen, por ejemplo, que esto es lo que hay, tengo que aceptar un trabajo de 50 horas semanales por 1.000 euros porque es lo que hay, esa gente van a argumentarte, te van a decir, ¿pero qué estás diciendo? ¿Pero no sabes que fulanito lleva en paro 2 años y menganito está...? Y te van a hacer creer que esas percepciones son reales, ¿no? O sea, por ejemplo, si te das cuenta, todo el mundo defiende sus percepciones. Un ejemplo muy, muy básico de esto es la política. La gente de derechas defiende las ideas de derechas, la gente de izquierdas defiende las ideas de izquierdas, y en realidad, como lo crees, lo creas, los de izquierdas están manifestando una realidad en la que esas ideas son verdad, los de derechas están manifestando una realidad en la que esas ideas son verdad, y no son conscientes que al estar defendiendo sus percepciones y sus creencias, están manifestando esa realidad y se quedan limitados en sus percepciones y no se abren que nosotros somos ilimitados, que podemos manifestar abundancia, que podemos manifestar la plenitud, pero si yo defiendo mis percepciones, los hombres son
lo peor, porque yo he tenido relaciones muy disfuncionales, pero me tengo que abrir a que hay hombres maravillosos, aunque yo no lo haya experimentado, ¿no? Entonces Jesús nos dice, o sea, no tendrás que defender percepciones erróneas. Cuando te abres a la sanación, dejas de tener creencias compartimento estanco y te das cuenta que ni los de izquierdas tienen razón, ni los de derechas tienen razón, que todos tienen razón porque todos están manifestando esa realidad. ¿Se entiende esto? Bueno, bienvenidos todos. Es un placer veros, es un placer compartir con vosotros como cada sábado. Yo tenía unas ideas anotadas para comentar con vosotros hoy, si bien me gustaría que nos centráramos en lo bonita que es la lección 1, que nos habla de rendición, que nos habla de todo esto que estamos haciendo como introducción a la clase, de ponernos al servicio y de entregarle nuestra vida a esa inteligencia, a esa conciencia superior que llamamos Dios, ¿no? Como a medida que Dios, por llamarlo de alguna manera, comienza a expresarse a través de nosotros, cómo cada vez encontramos más paz y cada vez encontramos más equilibrio, y cómo nuestro principal deseo tiene que ser la unión con Dios, porque digamos que de esa relación se derivan todas nuestras demás relaciones. Nuestro principal deseo tiene que ser esa unión. Y en la medida en la que fortalezcamos esa unión, en la medida en la que consumemos esa unión, en la medida en la que avancemos en esa unión, en ese proceso de rendición, eso se va a reflejar en todas las áreas de nuestra vida. Cuando nos ponemos al servicio, estamos dando permiso para que Dios se exprese a través de nosotros, y es cuando empezamos a ser canales y empezamos a ser instrumentos de un amor mucho más grande. Nosotros solos, como bien pone el libro, nosotros solos no sabemos hacerlo. Nosotros solos no, nuestra mente intelectualmente tiene muchas respuestas, pero están todas basadas en un instinto de supervivencia. Están todas basadas en evitar el miedo, en sobrevivir y en una creencia de limitación y de carencia. Nuestra mente solo sabe sobrevivir y solucionar las cosas desde la carencia, es decir, elegir lo que considera menos malo. Pero nuestra mente no tiene acceso a todo el campo cuántico de múltiples posibilidades, de modo que nuestra mente no sabe lo que más nos conviene, aunque no para de atenazarnos, aconsejarnos, decirnos lo que tenemos que hacer, proponernos opciones. Bueno, muchos de nosotros ya hemos visto, tal y como pone la lección 1, que cuando eliges todas las opciones posibles del sueño de separación, cuando ya has experimentado lo que es ser empresario, lo que es ser famoso, lo que es ser atleta, hemos experimentado en esta y en muchas vidas, y llega un momento que eliges todas las opciones, experimentas y te das cuenta que todo te lleva al mismo lugar de soledad y de sufrimiento. Entonces te das cuenta que tú solo no puedes, que no te queda más remedio que rendirte a algo superior, que rendirte, confiar en lo invisible, ¿no? Que tienes que rendirte a esa loca idea de confiar en lo invisible. Entonces es cuando empiezas a rendirte, cuando empiezas a dar paso a Dios y cuando empiezas a confiar en lo invisible. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Y como nos pone en la lección 1, solo el plan de Dios va a funcionar. Nosotros teníamos muchas ideas, muchos proyectos, muchos deseos desde el ego, ¿no? Y fuimos creando esas realidades y nos fuimos encontrando que todo aquello estaba vacío en sí mismo y que no nos hacía felices. Y llegó un momento, y este es nuestro momento, por eso la vida nos pone delante de la lección 1, que después de haber experimentado muchas cosas, nos damos cuenta que nada nos satisface, que sentimos un vacío interior y que lo único que puede llenar ese vacío es Dios. Buscamos llenar ese vacío también con las relaciones, pero que nos encontramos intentos fallidos de tener una relación bella, nos encontramos desamor, decepciones, dependencia emocional, contratos de intercambio de necesidades, pero no hay un equilibrio hasta que nosotros nos relacionamos con la fuente, porque todas las relaciones son un reflejo de nuestra relación con Dios. Entonces el libro, que es muy bonito, La Vía del Corazón, empieza ya desde la lección 1 invitándonos a ese proceso de rendición, a ese proceso de volver a casa, a ese proceso de dar paso a Dios, a ese proceso de elegir el amor. Nosotros fuimos creados para ser instrumentos del amor. Fuimos pensados, creados, imaginados, concebidos para ser una extensión del amor, como puede ser una ola al océano, puede ser un rayo del sol.
María, ¿puedes apagar el micro, porfa? ¿Podéis apagar todos los micros que si no hay eco, por favor? Entonces, fuimos concebidos para ser como un rayo de sol al sol o como una ola al océano. Somos una parte intrínseca, somos una extensión de Dios y esa es nuestra verdadera función. Pero como Dios es amor, nos dio libre albedrío y nos dejó en un plano en el que podíamos jugar a manifestar de forma separada, en el que podíamos jugar, no, si tú quieres ser ola y quieres manifestarte desde la espuma de la ola, perfecto, manifiéstate desde ahí, exprésate desde ahí. Pero llega un momento que anhelamos nuestra verdadera naturaleza, llega un momento que anhelamos volver a casa, llega un momento que nada nos satisface, llega un momento que hemos probado todas las opciones de ser la espumita de la ola y estamos ya cansados porque hay un vacío interno que te dice, es que yo quiero ser el océano, yo no quiero ser una olita, yo quiero operar desde la inmensidad de mi ser, yo quiero ser una con Dios, yo fui concebida para ser un instrumento del amor. Constatamos que solo somos felices cuando amamos. Y otra cosa